Bienvenidos este domingo 12 de diciembre del año 2021 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por seguirnos semana tras semana. Escuchemos con atención el llamamiento a la adoración que encontramos en el Salmo 65, versículo 4. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Preparemos nuestros corazones entonando los siguientes cantos e himnos antes de escuchar la predicación. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios sea la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios
Bienvenidos nuevamente a una predicación más de la Iglesia Cristo Rey Eterno. Seguimos con la serie Evidencias de una vida nueva y el título del mensaje de día de hoy es Hospitalidad, colaborando en la verdad. El texto que vamos a utilizar viene de la tercera carta de Juan, versículos 5 al 9. Tercera carta de Juan, versículos 5 al 9. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir en su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Oremos. Padre nuestro, te pedimos que este mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones. Prepara nuestras mentes, Señor, y nuestra alma para ser edificada a través de tu palabra y del mensaje de salvación de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Durante la crisis del 94, tuve la oportunidad de emigrar a otro país y terminé viviendo en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, en la casa pastoral de la iglesia anglicana San Mateo. Y en esa casa pastoral en San Mateo, mi tío era el vicario, el pastor de esa iglesia, y mi tía empezaba todos los sábados en la noche a preparar la comida del domingo. Ellos tenían en su sala un comedor, no recuerdo si eran 10 o 8, 10 o 12 sillas en ese comedor, y lo que hacían era que los domingos después del culto, ellos invitaban a gente a comer con ellos el domingo. La idea era que esa mesa todos los domingos tenía que estar llena. Y a veces era gente que estaba sola, eran completos extraños que venían de visita, a veces eran indigentes, a veces era gente de la misma iglesia, de la misma congregación, que no tenía a dónde ir a comer ese domingo. Y entonces, todos los domingos disfruté conociendo a distintas personas de la comunidad a través de la hospitalidad de mi tía. Vamos a continuar con la tercera carta del apóstol Juan, que está dirigida a Gayo. La semana pasada, el pastor Toño empezó esta carta y nos ayudó a entender que hay un vínculo fraternal entre el apóstol Juan y Gayo, que el nombre Gayo significa estoy alegre, que Juan ora para que Gayo prospere en todo lo que emprenda. De Gayo no sabemos su edad, no sabemos su estado de salud. Podemos asumir que tiene recursos para poderlos compartir, pero realmente no sabemos si él es una persona adinerada. Lo que sí sabemos es que ayuda. Juan lo considera una persona fiel. Juan utiliza palabras positivas y aprendimos la semana pasada que nuestro reto es cómo podemos nosotros destacar lo positivo en otras personas para edificarlas. Entonces continuamos con ese texto del día de hoy, solamente 4 versículos. El apóstol Juan continúa exhortando las buenas obras del hermano amado, que el hermano amado hace por los demás. Vamos a analizar estos 4 versículos y ver qué más podemos nosotros aprender del hermano Gayo y cómo podemos aplicar algo de lo que nos enseña su carácter. Lo que sí vemos en este texto es que el hermano Gayo se conduce fielmente, que por conducirse fielmente genera un buen testimonio y por lo tanto colabora en la verdad. Y esto es algo para nosotros también. Si nosotros nos conducimos fielmente, vamos a tener un buen testimonio y por ende estamos colaborando en la verdad. Conducirnos fielmente, un buen testimonio y colaborar en la verdad. El versículo 5 nos dice el apóstol Juan que el hermano Gayo dice, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas.
Juan nos dice que Gayo se comporta fielmente en todo lo que hace y que inclusive recibe a extraños. Es fácil ser hospitalario con la gente que conocemos, pero esta persona recibe a completos extraños. Ahora, en esos días el evangelio se propagaba a través de viajes. Distintos evangelistas, si les pudiéramos llamar así, esa palabra hoy en día puede significar muchas cosas, muchas veces ni siquiera puede significar servidor de Dios, pero en ese entonces se propagaba a través de viajes. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 6, le dice a los Corintios: es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. En ese entonces no había autos, no había autobuses, no había trenes, no había aviones. Viajar era más lento, uno no cargaba con mucho. El tiempo que duraba uno en algún lugar dependía a veces de las condiciones del clima. En invierno había montañas que no se podían cruzar. Y aunque había posadas y lugares en donde hospedarse, pues no existía el Hotel One en 590 pesos la noche, ni tarjetas de crédito para hacer esos gastos. La gente, después de un día arduo de viaje, muchas veces a pie, llegaba tarde, hambriento y necesitaba en dónde quedarse y dónde comer. En ese entonces no había Oxxos en cada esquina para agarrar unas papas a la pasada, ¿verdad? Y llegar o medio comido o medio hambriento. Y Gayo se conduce fielmente con estos viajeros. Por lo tanto, vemos en la primera parte del versículo 6 que delante de la iglesia ellos dan testimonio de su amor. Gayo tenía un muy buen testimonio en la iglesia y Juan lo reconoce como amor. Gayo les demuestra amor a estos extraños. La segunda parte del versículo 6 dice: Juan le instruye al hermano Gayo: harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. El apóstol Juan incita a Gayo a seguir apoyando a estos extraños para que puedan continuar su trabajo. Y nos dice el texto que como digno de Dios. ¿Y qué significa eso de cómo es digno de Dios? La versión Reina Valera dice digno de su servicio a Dios. Es decir, para que puedan llevar a cabo lo que Dios les encomendó. Jesús nos dice que el que lo ve a Él ha visto al Padre. Por lo tanto, el que cree en el que Jesús envía, cree en Jesús. Jesús es el mensaje de salvación. Él no es el mensajero. El mensajero solamente lleva el mensaje de Jesús, el Salvador. Ser digno de Dios es poder cumplir con su objetivo de llevar el mensaje. El apóstol Juan no está especificando de qué manera ayudarlos, pero podemos asumir que involucra quizás apoyo económico, oración, transporte, a lo mejor algo físico, ropa, comida, alguna carta de recomendación. No sabemos, lo que sí sabemos es que está todo dentro de sus capacidades. Hace muchos años en la parroquia del pueblo en donde nació mi padre, el padre de esa parroquia insistía mucho a los miembros de la comunidad que le compraran un helicóptero, porque él quería un helicóptero para poder ir a visitar a la congregación que vivía allá en las montañas. Hay una diferencia muy grande en pedirle a Dios un auto, 4 ruedas, un volante, a pedirle un Mercedes. Y uno podría decir es que no es digno de mí, pero el texto nos dice es que no se trata de que sea digno de la persona, es que tiene que ser digno de Dios. El versículo 7 dice: ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de paganos. Cuando vemos este texto, este versículo, salieron por causa del nombre.
Como en otras cartas que hemos estado estudiando durante esta serie de Juan, vemos que Juan se refiere a sí mismo como el anciano y se refiere a la iglesia sin mencionar el nombre de Jesús. Y esto, recordemos, es para proteger a los miembros de la iglesia de potenciales represalias de las autoridades, ya que eran cartas abiertas. Y nos dice el texto que no recibieron estas personas nada de los paganos. Pablo también hace referencia en varias ocasiones acerca de no recibir apoyo de paganos e inclusive en algunos casos ni siquiera de la misma gente a las que Pablo les llevaba el evangelio. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo incluso trabaja para no ser una carga para la iglesia. El dar para la obra de Dios es una obligación, pero también un privilegio de los que son de Dios. Los demás no tienen parte en esta labor. Y lo recordamos cada domingo en la iglesia cuando damos nuestras ofrendas. ¿Y por qué los demás no tienen parte en esta labor? Recordemos a David. Cuando David quiere comprar la parcela de Araúna, el Jebuseo, Araúna le dice: Señor, mi parcela es tuya. No me tienes que pagar por ella, te la obsequio. Y David dijo: no, yo no voy a ofrendar algo que no es mío, en donde yo no llevo parte. Es como si alguien quisiera regalar algo y yo se lo regalara de parte de una persona a otra persona. ¿Quién es la persona que está haciendo el obsequio? ¿Yo o la persona que lo está obsequiando? Es exactamente igual. En Marcos 6:10, recordemos que cuando Jesús manda a los 12 discípulos, les instruye que no lleven nada. Y les dice: cuando entren a una casa, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Es decir, acepten la hospitalidad de otros. Acepten la hospitalidad de sus hermanos. Entonces vemos cómo si nos conducimos fielmente, generamos un buen testimonio. Ahora vamos a cómo colaborar con la verdad. El versículo 8 dice: nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. No sé si se han fijado, si han notado en este texto, cómo Juan va modificando la manera en la que se expresa. En el versículo 5 dice: tú te comportas. Después en el versículo 6 dice: tú harás bien. En el versículo 7 empieza a hablar de ellos, pero ya en el versículo 8 habla de nosotros. No le dice al hermano Gallo: tú debes brindarles hospitalidad. Dice: nosotros debemos brindarles hospitalidad. Juan no está esperando que Gallo cargue con todo el paquete y la responsabilidad de estos viajeros extraños. Brindarles hospitalidad. La palabra hospitalidad quiere decir acoger y recibir a los necesitados, tanto visitantes como extranjeros, y proveer lo que necesiten para su sustento. La hospitalidad se demuestra de muchas maneras. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 9, dice que el amor debe de ser sincero. Y después da una lista detallada de las cosas que representa ese amor. Y el versículo 13 nos dice: practiquen la hospitalidad. Practiquen la hospitalidad de manera sincera. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos dice Pedro: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Sin quejarse. Ahora, yo no sé ustedes, yo tengo familiares que si yo los visito, yo les aseguro que no me dejan ir en una semana. Son capaces de desconectarme la batería del auto o inclusive poncharme una llanta con tal de que yo me quede con ellos. Y también tengo familiares a los que he visitado un día y después ellos me visitan y se quedan 3 meses. Para algunos de nosotros, ser hospitalario es fácil. Quizás tenemos los medios, tenemos el espacio, quizás nos gusta cocinar, tenemos buen sazón, no nos incomoda tener gente de visita. Al contrario, quizás hasta lo disfrutamos. Pero también para algunos de nosotros,
el ser hospitalario es todo un reto. No tenemos a lo mejor el espacio, no tenemos los recursos, quizás no nos gusta cocinar o simplemente no disfrutamos el tener que entretener a la gente o le ponemos un valor alto a nuestra privacidad. No sabemos en qué categoría de hospitalario estaba Gallo. Podemos asumir que probablemente era lo suyo o quizás también se le dificultaba. Quizás Juan simplemente lo estaba animando. No sabemos. Y nos dice el versículo 8 que a través de hacer estas cosas colaboramos con ellos. Nos dice el versículo 8 que más allá de ser simplemente el equivalente al servicio del Hotel One o de la Senaduría Doña María, son una manera de ser considerados colaboradores en la labor que estas visitas están emprendiendo. Y estas visitas están emprendiendo la labor a nombre de Cristo. Es decir, se forma un equipo en el que todos los involucrados reciben parte de ese premio, hasta el más mínimo participante. Eso sucede mucho, por ejemplo, en los deportes. En los deportes, todo el equipo se lleva el premio por haber ganado. Yo no soy muy aficionado de la Fórmula 1, pero en estos momentos hay una rivalidad muy fuerte entre dos personas. Y estos dos competidores, uno de ellos llevaba mucho la delantera y el otro lo ha logrado alcanzar a grado tal que la semana pasada lograron igualar sus puntos durante la competencia de todo el año. Lo cual quiere decir que en la próxima competencia, uno de esos dos va a salir ganador de la temporada. Y no solamente él, el equipo es el que gana. Juan anima a Gallo a ser parte de ese equipo, a compartir con ellos los frutos de la misión que Dios les encargó. Pero en la segunda carta de Juan hay una advertencia que escuchamos en un mensaje de esta misma serie hace algunas semanas. Dice, segunda de Juan, versículo 10 y 11, dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, ¿qué hacemos por otros? Lo que hacemos por otros tiene consecuencias en el reino de Dios, buenas y malas. ¿Quiere decir esto que hay que ser selectivos o solo recibir a algunos? ¿Que debemos cerrarle la puerta a algunas personas? No necesariamente. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Sin embargo, lo que segunda de Juan nos dice es que aquellas personas que expresamente atacan a la iglesia de Cristo, a ellos no podemos recibirlos. ¿Cómo podemos aplicar este texto el día de hoy en nuestras vidas? ¿Qué nos podemos llevar a casa de estas enseñanzas? Pues realmente este es un texto extremadamente práctico en aplicación. Es una aplicación que puede aplicar básicamente para todos nosotros. Buscar cualquier forma de poder acoger a los demás dentro de nuestras capacidades. Y podemos empezar a practicar esto entre nosotros en nuestra comunidad, con nuestros vecinos y con nuestros familiares. Para algunos será fácil, para otros un poco más difícil. Cuando estaba yo en la casa parroquial de la iglesia anglicana de San Mateo, no necesariamente era fácil para mi tía preparar esa comida todos los fines de semana. Y sé que uno de mis primos, que en ese entonces ya no vivía ahí, batallaba mucho con la idea de tener que recibir a tanta gente todos los domingos. Ellos mismos ahí tenían una solución al problema. Cuando la gente se quería quedar demasiado tiempo después de hacer sobremesa, después de la comida, había otro culto a las 6 de la tarde. Y entonces todos teníamos que salir de la casa.
Para ellos parecía fácil, pero quizás no era tan fácil como se veía o como lo hacían aparentar. ¿Cómo concluimos entonces este mensaje del día de hoy? En nuestra lectura alternada, según el Evangelio de Mateo 25, Jesús nos dice: me dieron de comer, me dieron de beber, me visitaron, me dieron alojamiento. El texto no dice: por lo que ustedes hicieron por fulano de tal, por aquella persona, por aquel hermano. Nos dice que todo lo que nosotros hacemos para los demás, lo hacemos todo para Él. Todo es de Jesús y para Jesús. Nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos el compromiso y la convicción de poder hacer estas cosas, de ser hospitalarios y ser luz en un mundo de tinieblas. Y nos dice Juan que a esto se le llama amor. Podemos amar porque Dios nos amó primero. ¿Cómo? Sacrificando Jesús su vida para que nosotros podamos vivir la de nosotros, en pleno para su gloria, para la gloria de Cristo, el Rey. Este tío del que aprendí algo acerca de la hospitalidad en esa parroquia de San Mateo, en la ciudad de Oxford, Inglaterra, en estos momentos está muy grave en el hospital. Quizás ya llegó su hora. Quizás muy pronto lo recibirá Cristo, quien le dirá: bien hecho, siervo fiel. Porque lo que hiciste por ellos, lo hiciste por mí. En el libro a los Hebreos, capítulo 13, vienen las exhortaciones finales del libro. Y escuchen esto. Dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, tú nos dices que en la casa de tu Padre hay muchas moradas y una de ellas está reservada para nosotros. Señor, tú eres el gran huésped que nos aceptas a nosotros como vengamos y nos aceptas por la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a poder ser nosotros morada para los demás, para los afligidos, para los necesitados, para los viajeros, para todas las personas con las que estamos en contacto. Señor, reconocemos que somos pecadores y que muchas veces fallamos en esto, Señor. Ayúdanos, danos la fortaleza. A través de tu Espíritu Santo, rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. La próxima semana continuamos con nuestra serie Evidencias de Vida Nueva, en el último episodio de esa serie de predicaciones. Estemos orando constantemente por la iglesia, que el Señor dé fortaleza a todos aquellos que están enfermos, aquellos que han perdido un familiar cercano, también que el Señor consuele sus corazones. Con el favor del Señor, estaremos transmitiendo próximo domingo 10:30 de la mañana. También, si quieres acompañarnos de manera presencial, nos reunimos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo número 3105 en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Te estaremos esperando guardando todas las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno. Hasta pronto.